el versículo número 21, nada más. Abdías, versículo 21, yo lo leo, después oramos y entramos en el estudio de esta noche. Dice así la palabra de Dios: y subirán salvadores al monte de Sión, para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Nótelo cómo termina este libro: y el reino será de Jehová. Vamos a orar. Señor, gracias por habernos permitido, Señor, llegar con bien. Te ruego que bendigas este estudio de tu palabra. Gracias porque has traído con bien a los hermanos en la buceta, Señor. Te ruego, por favor, que nos hables a través de este estudio, que, Señor, podamos aprovechar bien el tiempo que tú nos permites estudiar tu palabra, Señor. Gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Abdías, hermanos, el libro de Abdías tiene varias interesantes cosas que mencionar acerca de este libro. Lo primero que tenemos que mencionar acerca de este libro es que es el libro más pequeño del Antiguo Testamento. Solamente contiene 21 versículos este libro de la Biblia, el libro de Abdías. Alguien ha titulado el libro de Abdías como el día de Jehová, donde Jehová juzga con justicia al soberbio, pero que también da esperanza al remanente. Este libro pequeño en extensión de 21 versículos, pero que es grande en extensión, hermanos, inmenso en profundidad. Un solo capítulo, pero con mensajes poderosos, mensaje eterno. El nombre de Abdías significa siervo de Jehová, siervo de Jehová. Y desde ahí ya podemos ver el énfasis que Dios da con este libro. La fidelidad. Dios siempre levanta siervos fieles, aún para hablar en tiempos difíciles. Dios tiene a sus siervos. Y el libro de Abdías precisamente significa siervo de Jehová. Este libro, hermanos, fue escrito probablemente después de la caída de Jerusalén bajo el poder de Nabucodonosor. Jerusalén entonces estaba en ruinas. El templo estaba destruido. El pueblo se había humillado. Y en medio de ese dolor, Dios levanta una voz del profeta, no para hablarle a Babilonia, que había llevado cautivo a los judíos, sino más bien sobre Edom, sobre Edom. Y bueno, hermanos, este libro, como podemos ver, tiene un juicio contra Edom. Y ahorita vamos a ver quién es Edom y por qué Dios manda a Abdías a predicar y a dar esta profecía de Abdías sobre Edom. Vamos a anotar ahí entonces lo que les acabo de mencionar. Número 1, el nombre Abdías significa, ¿qué dije, hermanos? Siervo de Jehová, siervo de Jehová. Número 2, la fecha probable del libro es aproximadamente el año 586 antes de Cristo. 586 antes de Cristo. Hermanos, es la fecha de aproximadamente un año después de que Jerusalén fue destruida, que el templo fue destruido y que los judíos fueron llevados cautivos. ¿A dónde? A Babilonia. Tenemos que tener en mente esto. Si usted no la agarra desde ya, todo el tiempo va a estar batallando al entender los libros del Antiguo Testamento, porque la mayoría de los profetas, si no es que todos los profetas, giran alrededor de estos acontecimientos: la caída de Jerusalén, el traslado de los judíos hacia Babilonia o el traslado de los samaritanos o del reino de Israel hacia los de Asiria. Esos dos acontecimientos dan la pauta para que todos los demás profetas alrededor de estos acontecimientos enseñan, profetizan. Unos lo hacen antes de que suceda. Otros lo hacen durante el proceso del cautiverio, cuando estuvieron cautivos en Babilonia.
y otros lo hicieron después del cautiverio. Pero todos los profetas, o la gran mayoría de ellos, por no decir que todos, tienen que ver con estos acontecimientos. El traslado de los judíos a Babilonia, que es el reino del sur. Lo he mencionado cada semana, para que no lo olviden. Y el reino del norte, su capital era Samaria, y de ahí vienen los samaritanos, y ellos fueron llevados cautivos por los asirios. Entonces, este libro, al igual que otros, tiene que ver con el cautiverio. Cuando los judíos fueron llevados cautivos por Nabucodonosor en el año 587 aproximadamente, los de Edom se burlaron de ellos, se mofaron de ellos. Es más, ayudaron a los de Babilonia para poder entregar gente que había escapado de la cautividad para que se los llevaran. Y entonces Dios envía al profeta Abdías para poderles dar esta profecía contra esos edomitas que se habían burlado, que se habían aprovechado, que habían puesto a sus propios hermanos, los habían entregado con los de Babilonia. También cabe señalar que este pueblo de los edomitas tenían una capital o una ciudad muy importante que se llamaba Petra o Petros. Esta ciudad se ubicaba en lo alto de una peña, muy arriba, de tal manera que se creían inconquistables, que nadie los podía conquistar. Eso les llevó a tener un gran orgullo. Se sentían orgullosos, altivos, que nadie los podía derribar. Y por eso Dios les dice: no te creas tan orgulloso. De donde estés yo te puedo quitar de ahí. Muy bien, vamos adelante. Número 3. El libro de Abdías tiene ¿cuántos capítulos? Un capítulo. ¿Y cuántos versículos? 21 versículos. Anótele por favor ahí entonces. Número 3. Número 4. El tema central del libro es el juicio de Dios contra, anótele, Edom. Edom. Por su traición va ese juicio. Pero el libro lo pudiéramos dividir en dos partes. La primera parte, del 1 hasta el versículo 14, son las profecías directas contra Edom. Un juicio contra Edom. Pero luego el libro cambia de narrativa y luego se dirige a Israel y su restauración. Entonces, y la restauración futura de Israel. Recuerden, Israel, ¿dónde está en este momento cuando se escribe el libro? Está cautivo, acaba de pasar. Tiene aproximadamente un año de haberse efectuado que Nabucodonosor llegó y destruyó Jerusalén, quemó las puertas, saqueó el templo y llevaron cautivos, ¿verdad? Se derribaron los muros y aquí Edom es el que se burla, se mofa y ayuda inclusive a los de Babilonia para que se lleven cautivos a los israelitas. Y entonces Abdías escribe para dar esperanza a aquellos que están siendo llevados cautivos, aquellos que ya están cautivos, aquellos que vieron la Jerusalén destruida, aquellos que vieron el templo siendo quemado, las mujeres muriendo, las doncellas, los ancianos decrépitos, todos, muchos murieron y otros fueron llevados cautivos y solo los más pobres quedaron ahí para habitar la tierra. Y Abdías llega y profetiza esperanza, que un día va a restaurarse el territorio de Israel, que el castigo de Dios es temporal y que Él cumplirá las promesas hechas por los antiguos profetas y al poderoso rey David también. El libro de Abdías entonces, hermanos, mire por favor, versículo 1:15. 1:15. Abdías 1:15. Búsquelo ahí en su Biblia, hermanos,
Y vea lo que dice ahí la Biblia, Abdías 1:15. ¿Están ahí? Dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. El tema central, como dije, es el juicio contra Edom por su traición, pero también el futuro, la futura restauración. Y aquí en el versículo 15 es cuando pudiéramos llamar el versículo central o el tema principal de este libro. Porque aquí ya no habla de Edom, habla de las naciones. Cercano está el día de Jehová, no nada más sobre Edom, sino sobre todas las naciones. Y esta es una verdad que se repite a través de los profetas. El día de Jehová se acerca. El día del Señor viene. Hermanos, no podemos ignorar esta verdad. El día viene. Mire, cada vez que veo por ahí algunas noticias, y estamos viendo que el escenario del día de Jehová se está preparando. Guerras, tremendas guerras, violencia por todas partes, depravación, perversión, degenere, pecado desbordado por todas partes en el mundo. Nación contra nación, pueblos contra pueblos, alianzas de paz, todo está siendo preparado para el día de Jehová. El día viene. Más vale que aprovechemos el tiempo, que no perdamos el tiempo viviendo como agrada a los gentiles, sino que el poco tiempo que nos queda, hermanos, lo vivamos sabiamente para la honra y la gloria de nuestro Dios. Por eso le felicito en esta noche por haber llegado a la iglesia, porque eso habla de que queremos buscar al Señor, de que queremos seguir aprendiendo, de que necesitamos de la palabra del Señor. Ahora vamos al contexto histórico. Contexto histórico. Y vamos a empezar con una preguntita. ¿Quién era Edom? ¿De dónde surgen los edomitas? Aunque ya les había adelantado algo, creo que la semana pasada, vamos a ver quién es Edom. Vaya por favor ahí a sus Biblias, en el libro de Génesis. Vamos a ver quién es Edom. Génesis capítulo 25, el versículo 24. Génesis 25, 24. Para poder entender por qué Dios envía esta profecía contra los edomitas, necesitamos saber quién es Edom, dónde aparece en la Biblia Edom, por qué es importante Edom. Vean lo que dice, por favor, Génesis capítulo 25, versículos 24 en adelante. Génesis 25, versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Rebeca, la hija de Betuel, es la madre de estos dos gemelos. Entonces, Esaú es el hermano de Jacob. Vean el versículo 30, por favor. Génesis 25, 30. Dice así. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por esto fue llamado su nombre como Edom. Entonces, Jacob y Esaú nacieron el mismo día. Uno de ellos rubio y todo velludo. El primero, el primogénito, el que nació primero. Y agarrado del tobillo prácticamente, nació su hermanito. ¿Cómo se llamó su hermano? Jacob, su hermano. El primogénito debería haber recibido la bendición de su padre. El primogénito
debió haber conservado la primogenitura. Pero resulta, hermanos, que un día Esaú vende su primogenitura a Jacob. Usted lo puede leer desde el versículo número 27 en adelante. Esaú estaba cansado y Jacob le hace un guiso, un potaje, unas lentejas y le dice: dame de ese guisado, de ese potaje que estás haciendo ahí. Y entonces le dice: bueno, te doy si me das tu primogenitura. A lo que Esaú contesta. ¿Qué contesta? ¿Para qué quiero la primogenitura? Claro que sí te la doy. Miren lo que dice, por favor, ahí, versículo 30. Dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo. Respondiendo el versículo 31 dice: y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y así comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces, Esaú es llamado, ¿cómo, hermanos? A ver otra vez, pónganme atención. Esaú es llamado Edom. ¿Qué significa Edom? Bueno, Edom significa rojo. Rojo. ¿Por qué? ¿Por qué le pusieron Edom? Bueno, fue un apodo o un nombre que se le dio por causa del guisado rojo que se comió donde perdió la primogenitura. Esaú también es llamado Seir. Vea por favor en el capítulo 36, versículo 8. Génesis 36, el versículo número 8. ¿Están ahí, hermanos? Génesis 36, 8. Recuerden que los jueves es de estudio bíblico. Hay que estudiar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Mira lo que dice entonces el 8. Y Esaú habitó en el monte ¿de cómo se llama, hermanos? De Seir. Y luego aclara: Esaú es Edom. Esaú entonces también es llamado Seir. Sus descendientes habitaron en ese monte, en ese lugar, el monte de Seir. En ese lugar, hermanos, en ese monte, en esos lugares eran unos peñascos, unas piedras enormes, grandes. Y ahí construyeron ciudades arriba, de tal manera que pocos podían subir hasta esos lugares. Algunos historiadores han dicho, ¿verdad?, que les costó mucho a los romanos y a imperios conquistar esa ciudad porque estaba en lo alto. No podían subir tan fácil para poderlos conquistar, y eso hace, hermanos, que ellos estuvieran orgullosos. Entonces Edom se establece al sur del Mar Muerto, en esa región montañosa, muy fortificada. ¿Y recuerdan cómo se llamaba la capital famosa? Yo les dije hace ratito: Petra, exactamente. Una ciudad excavada entre las rocas y prácticamente inalcanzable, inconquistable de la antigüedad. Ahora, en relación con Israel, ¿cómo se relaciona Esaú con Israel? Vean por favor, hermanos, ahora en Números 20, versículos 14. Vamos a Números, el capítulo 20, versículo 14. Si están aquí, hermanos, ¿verdad? Venimos a estudiar, hermanos. No se duerma. Si alguien a su lado se está pestañeando porque se levanta a las 4 de la mañana, pellízquelo para que no se duerma. Números 20, versículo 14. 20, 14. Dice: envió Moisés embajadores al rey ¿de quién? A ver, hermano, otra vez. Estamos en Números 20, 14. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cedes, diciendo: así dice Israel, tú.
Así dice Israel, tu hermano. Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo. Y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamaron, etcétera. Luego les pide Moisés que los deje pasar por ese terreno. Vea el versículo 17. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos, nada más danos permiso de pasar. Y a lo cual contesta el versículo 18, miren lo que dice. Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mi ganado, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él dijo, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Aquí, hermanos, podemos empezar a ver el conflicto eterno que se gesta entre el pueblo de Israel y el pueblo de Edom, los edomitas, los descendientes de Esaú. Y aunque Jacob, en Génesis 35, 36, 37, podemos ver cómo es que hubo una reconciliación entre Esaú y Jacob, los descendientes de Esaú nunca perdonaron a Israel. La Biblia les llama Israel tu hermano, porque eran dos gemelos. De un gemelo, de Jacob, tenemos toda la descendencia de los israelitas que habitaron aproximadamente 400 años allá en Egipto, y ahora ya acaban de salir con mano poderosa de Dios por medio de Moisés y se dirigen a la tierra prometida. Pero acá está Edom con la descendencia de Esaú, y ahora tienen ellos su propia tierra, sus ciudades, y les piden permiso para pasar. Y Edom dice, por aquí no vas a pasar, papá, váyase por otro lado. Oye, mira, lo que gastemos te lo vamos a pagar. Mira, somos tus hermanos, venimos del mismo padre Isaac. Mira, vamos. No quisieron. El orgullo, la falta de perdón. Qué tremendo, hermanos, pensar en esto. Porque si usted siembra orgullo, si usted siembra rencor en sus hijos, no sabe cuántas generaciones usted puede afectar. El veneno del orgullo, hermanos, es mortal. No podemos jugar con él. Mire, Esaú envenenó a sus hijos y a los hijos de sus hijos por generaciones, de tal manera que los edomitas fueron enemigos del pueblo de Dios por muchas generaciones. Cuando Israel fue llevado cautivo, como veremos en un momento, cuando Jerusalén fue atacada, los edomitas aplaudieron. ¡Qué bueno que llegaron los de Babilonia! ¡Eso se merecen y más! Ustedes nos robaron la primogenitura cuando Esaú la había vendido. Ustedes nos robaron la bendición de nuestro padre Isaac, cuando en realidad, hermanos, el primogénito debería llevarlo. Y ellos se alegraron. Ellos participaron del saqueo cuando Judá fue destruido por Babilonia. ¡Qué tremendo! Mire, en el Salmo 137. Vamos al Salmo 137, el versículo número 7. Salmo 137, el versículo 7. Vamos a pedirle al hermano Brian que nos lo lea fuerte, por favor. Salmo 137, el versículo 7. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. Mira cómo gracias hermano, cómo el salmista está orando a Dios y le dice a Dios, Señor, acuérdate de los de Edom, que cuando llegaron contra Jerusalén los de Babilonia,
ellos empezaron a decir: arrasadla, arrasadla, hagan que desaparezca desde los cimientos. ¿Cuánto odio hay ahí, verdad, hermanos? Usted puede ver eso. Y hermanos, los edomitas simplemente son un reflejo de cuando no hay perdón, cuando no se cuida el corazón. Mire cuánto odio, cuánto resentimiento, al grado de que ayudaron a los de Babilonia para destruir la ciudad santa de Jerusalén. Esta traición que hubo, hermanos, o este engaño que hubo en el pasado, cientos de años atrás, todavía seguía brotando en el corazón de los edomitas. Todavía querían arrasar a Israel. Por eso es que el mensaje de Abdías que estamos estudiando contra Edom, él le llama orgullosos, les llama traidores. Dios declara en el versículo 15. Mire, vamos a Abdías, ahí donde estamos estudiando, hermano. No lo pierda, porque es un solo capítulo del Antiguo Testamento y le va a costar encontrarlo si no le pone una marca ahí. Abdías, el versículo 15, ya lo hemos leído, dice así: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, como tú hiciste se hará contigo. Dios prometió que habría de traer justicia contra los edomitas por haber actuado en violencia, en venganza, en orgullo y en participación de los de Babilonia. Y créanme, hermanos, que esto sucedió. Y ahorita lo vamos a ver en el libro, en el cumplimiento. Pero ellos, como dije, ¿verdad, hermanos? Ellos se negaron al paso del éxodo. Ellos participaron del saqueo, se alegraron, es más, saquearon, entregaron a los que habían escapado, los regresaron, participaron activamente de esa tragedia, esa descendencia de Esaú, Israel, descendencia de Jacob. Y aunque eran hermanos, y aunque debieron ser pueblos hermanos, cuando no hay perdón, crece el orgullo, la venganza, el odio. Edom no ayudó, Edom no lloró, Edom no intercedió, todo lo contrario, se alegró, se mofó, pedía orgullosamente la caída de Jerusalén. El soberbio Edom entonces es llevado por Dios por medio de Abdías para que entienda que lo que él hizo está reprobado de parte de Dios. Vamos a llenar nuestras hojas. Número 5. Edom era descendiente de Esaú. Exactamente, Esaú. Espero que aprendamos, hermanos. No nada más vengamos a perder el tiempo, que aprendamos la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Número 16. Israel descendía de... ¿Quién era? De Jacob, muy bien, hermano de Esaú. Dos pueblos, Israel y Edom, de dos hermanos. La capital histórica de Edom era Petra, también llamada Sela. Muy bien, número 8. Edom negó el paso a Israel durante el éxodo. Éxodo. ¿Alguien sabe qué significa éxodo, verdad? ¿Qué significa éxodo? Salida, exactamente. La salida. Por eso el libro de Éxodo lleva ese título, porque redacta la salida de los israelitas hacia la tierra prometida. Entonces, cuando ellos salen de Egipto rumbo a la tierra prometida, Edom les dijo: por aquí no vas a pasar. Les negaron agua, les llegaron ayuda. Y créame, hermanos, que Dios cuida de su pueblo. Dios cuida de su pueblo. Y ellos que no prestaron ayuda, pagaron el precio por haber maltratado al pueblo de Dios. Número 9. La caída de Jerusalén ocurrió bajo el reinado de
Nabucodonosor en el año 586. Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? El rey de Babilonia. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Número 10, nuestra lengua, ¿verdad? Número 10. Durante la tragedia de Jerusalén, Edom se alegró, saqueó y entregó a los fugitivos. A los fugitivos. Es decir, los que habían escapado, Edom los agarró y les dijo, no se van a escapar. ¡Órale! Los ayudaron. Qué desgracia, ¿verdad, hermanos? Qué desgracia. Sigamos adelante. Hablando de los edomitas. Estos edomitas pagaron el precio por haber despreciado, por haber ayudado a los de Babilonia. ¿Cómo pudiéramos dividir el libro? Vean por favor ahí número 3, Romano, estructura del libro. Bueno, el libro lo podemos estructurar en la primera parte, el juicio contra Edom. Como solo tiene 21 versículos, desde el versículo 1 hasta el versículo 14 son las profecías contra Edom. La declaración de parte de Dios contra esos pueblos descendiente de Esaú. Luego, desde el versículo número 15 hasta el 21, se le conoce como el día de Jehová o la restauración de Israel, donde Dios promete que van a ser restaurados y el reino será de Jehová. En la primera parte habla de la soberbia de Edom, de versículos 1 al 4. Del versículo 5 al 9, la profecía es, vas a ser destruido. Y luego, del versículo 10 al 14, Dios le da las razones de por qué iba a ser destruido. Después, en la segunda parte, viene el juicio universal, versículos 15 y 16. Versículos 17 al 20, la restauración de Sión. Y por último, el versículo 21, el reino será de Jehová. Y así pudiéramos dividir estos 21 versículos. Vamos a anotar el número 11. ¿Están ahí? Número 11. La primera sección del libro trata del juicio contra Edom. Muy bien, son muy buenos alumnos, hermanos. Les vamos a poner estrellita a toditos en la frente, ¿verdad? Como le hacen en la escuela. Número 12. Las razones del juicio. Las razones del juicio fue anótenle, traición. La traición de Edom. La traición de Edom. Número 13. Versículos 15 al 21 tratan de, se desarrolla el tema del reino, del día de Jehová. El día de Jehová, perdónenme, el día de Jehová, el día de Jehová. Miren, vamos a la Biblia, Abdías. ¿Están en Abdías? Vean cómo Dios les dice que Él va a ser destruido. Versículo número 5. Desde el versículo 3, versículo 3. Abdías, versículo 3. Abdías 3, dice así: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Y dice Dios, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. ¿Verdad que toma sentido cuando leemos sabiendo quiénes eran los edomitas y dónde vivían y dónde habitaban y por qué eran orgullosos? Ellos se sentían inconquistables y su orgullo los había engañado. Y dice Dios, aunque pongas allá tu casa, allá como un nido de águila, desde allí te voy a derribar hasta tierra por causa de tu orgullo, por causa de tu soberbia, por causa del pecado. Sigamos adelante. Vean por favor ahora el
Número 4. El número 4. La soberbia que procede a la caída. La Biblia enseña, hermanos, que antes del quebrantamiento viene la soberbia. Cuando alguien se vuelve orgulloso, que pareciera que no necesitamos a Dios, que pareciera que no queremos nada con el Señor, no nos rendimos, no oramos, no buscamos de su gracia, no servimos al Señor, no salimos a predicar a las calles, no les hablamos a la gente de Cristo y nos volvemos orgullosos, pensando que nada malo me va a pasar a mí. Oh, mira cómo me ha ido bien, yo no necesito de Dios. Bueno, te recuerdo que antes de la caída, al igual que Edom, fue soberbio, altivo, y Dios trató con él. Más vale que nos humillemos delante de la mano poderosa de nuestro Dios. Más vale que nuestro corazón no tenga orgullo, al igual que Satanás tuvo orgullo y altivez. Más vale que seamos humildes para reconocer que necesitamos al Señor. Amén, hermanos. Edom confiaba en las montañas, en las grandes peñas. Edom confiaba en sus alianzas políticas con otros pueblos. Edom confiaba en su sabiduría, en su poder militar. Por eso es que Dios le dice, la soberbia, versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. El orgullo espiritual engaña, hermanos. Nos engaña. Si nosotros ponemos nuestra confianza en lo material, déjeme decirle que eso no garantiza la protección divina de nuestro Dios. Si tú confías en tu dinero, en tu sabiduría, en tus capacidades, déjame decirte que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El pecado del orgullo precede a juicio, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo está tu corazón esta noche, querido hermano? ¿Está enaltecido tu corazón? Por tus posesiones, por tus títulos, por tu carrera, quizá por tu dinero, por tu belleza. ¿Cómo está tu corazón? Dios desea que tengamos corazones humildes, sencillos, que tiemblen a su palabra, dice el libro de Isaías. Pero miraré a aquel que es humilde y pobre de espíritu y que tiembla a mi palabra, dice el libro de Isaías. Vamos a llenar nuestras hojitas, 14. Anótele, como dice el versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tengamos mucho cuidado de la soberbia, de la altivez, de la altivez. Hay algunos que se creen superiores, ¿verdad, hermanos? ¿No los ha visto? Se creen superiores, quieren un trato especial y diferente, creen que sus billetes los hacen únicos y especiales. No quieren hablar a la gente, no quieren darle un saludo, te miran de abajo arriba 5 veces. Hace rato, por causa de los documentos que estamos tratando para nuestras visas, fuimos a recoger como al mediodía unos documentos por la terminal terrestre que me enviaron de Santo Domingo. Fuimos al registro civil de Bellavista para registrar nuestro matrimonio de mi esposa aquí en Ecuador. Estamos casados, pero resulta que nos tenemos que volver a casar aquí en Ecuador, firmar una boleta para casarnos aquí en Ecuador. No sé si mi esposa quiera casarse otra vez conmigo. Claro que sí. Ayer cumplimos 18 años de casados y nos la pasamos bien, ¿verdad? Mi vida, gracias a Dios. Pero bueno, llegamos al Tuti porque tomamos el tren vía frente a la casa de Diego, de donde vive la hermana Pili. Ahí tomamos el tren vía y nos bajamos y de una vez fuimos al Tuti. Y estaba una señora comprando como 12 aguas de coco de la que me invitaste, que está bien rica, del Tuti. Y la señora estaba tan altiva que estaba pagando y no quería monedas. De vuelto, de cambio, pues, no quería monedas.
y se puso ahí a decir y esto y lo otro, queriendo humillar a la cajera que estaba ahí. Y yo dije, qué soberbia, debería de ir a la iglesia esta noche. Esa señora se creía superior a la cajera. ¿Y cuánta gente hay así en Cuenca y en Ecuador? Que se sienten especial. Es que yo soy de Cuenca. ¿Tú qué me vas a decir a mí de la costa? No. Ellos se sienten la Atenas del Ecuador. El orgullo flotando por todas partes, hermano. Se sienten superiores. Cuando en realidad, hermanos, deberíamos tener un corazón humilde y sencillo. No importa que usted viva en una villa hermosa, usted es pecador, salvo por gracia. Y el hermano que vive en una chocita, humildemente, es su hermano en Cristo. Y sabe, el libro de Santiago trata mucho sobre esto. Porque nos dice, hermanos, el hacer acepción de personas no está bien. No está bien. Que tú ves entrar a la iglesia a alguien que trae vestido bonito, anillo, y le dices, ven, siéntate aquí en el mejor lugar. Y al que anda un poco descuidado le dices, quédate tú allá parado. Esa acepción de personas, dice el libro de Santiago, es diabólica. Entre nosotros no debería haber eso. Amén, hermanos. No deberíamos tener orgullo dentro de nuestro corazón. Número 15. Edom confiaba en sus montañas, alianzas políticas, sabiduría y poder militar. Poder militar. Dios, hermanos, le da las razones de por qué había de derribarlo desde la montaña. Y qué interesante, como vimos el domingo en la mañana acerca del enemigo Satanás. En Isaías 14:12 y en Ezequiel capítulo 27 dice, mas tú derribado eres. Tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto. Tú que decías, seré semejante al Altísimo. Derribado eres hasta el Seol, dice la palabra. Qué interesante, hermanos, que ese orgullo que subió fue derribado. De la misma manera Edom, que dijo, yo estoy acá arriba en las montañas, desde allá Dios lo humilló, porque Dios resiste a los soberbios, hermanos. Pero en el libro de Abdías encontramos 8 no debiste. Dios, por medio del profeta, utiliza esta frase por 8 veces. No debiste, no debiste, no debiste, no debiste. Y esas son las 8 razones por las cuales Dios trajo ese juicio sobre Edom. Mire cuáles son estos no debiste. Versículo 12. Abdías, versículo 12. Y vamos a ver el primero. No debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. Ahí está la primera. No debiste tú haber estado mirando. En otras palabras, él se estaba alegrando. Sigamos leyendo. El segundo dice ahí, no debiste haberte alegrado. Siguiente. 13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. Seguimos. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado manos a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Dios, en lista 8, enumera estos pecados específicos cuando fue conquistada la ciudad de Jerusalén por los de Babilonia y cómo actuaron en su orgullo, en su altivez, en su venganza. Dios les dice, no debiste haberte alegrado. No debiste haberte jactado, no debiste haber entrado a participar, no debiste haber mirado ello, no debiste haber robado, tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar, no debiste haber asesinado, no debiste entregar a los sobrevivientes. El juicio de Dios, hermanos, llegó sobre Edom porque Dios es justo. Él no está ignorando lo que sucede a nuestro alrededor.
Él sabe por las injusticias que pasamos o las injusticias que nosotros hacemos. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos burlar, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Reír cuando otro cae. Imagínese actuar como Edom. Aprovecharse cuando otro sufre, cuando otro está de duelo. Guardar silencio cuando debiéramos ayudar al hermano. Eso no pasa desapercibido en el cielo, hermanos. Cuando un hermano está pasando por necesidad y en lugar de orar y ayudar nos burlamos y decimos, qué bueno que le pasó, bueno está, y más le va a llegar. Hermanos, ese orgullo Dios no lo pasa por alto. En lugar de ayudar, dice la palabra de Dios, que no detengas tu mano para ayudar cuando te es debido. Si tuvieres poder para hacer, ayuda, hermano, ayuda. Dios está escuchando la risa de Edom cuando Israel está siendo conquistado. Dios vio la indiferencia de los edomitas ante el desfortunio de este gran pueblo. Dios registró esos actos. Dios se toma en serio cómo tratamos a nuestros hermanos. ¿Cómo trata a los hermanos en la iglesia? ¿Cómo trata a sus vecinos? ¿Cómo trata a su propia familia? Dios toma en cuenta todas esas cosas. 8, no debiste. Número 16, anotémosle ahí. Dios menciona 8 veces la expresión no debiste. Número 17, el juicio de Dios no es arbitrario, sino específico, justo y, Calepe, proporcional. Muy bien. Luego, hermanos, vamos a hablar rápidamente acerca de el cumplimiento de la profecía de Abdías para con Edom. Mire cómo dice, por favor, vea el versículo número 9 y 10. 9 y 10. Dice, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. ¿Cuál es la profecía aquí? ¿Cuál es la promesa que Dios le hace a los edomitas por haber injuriado a su hermano Jacob? Que sería cortado para siempre. Versículo número 10. El día que estando tú delante, llevan extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Bueno, Dios dice, por lo que hiciste va a haber duras consecuencias, por haber actuado como actuaste, por haber participado, por haber injuriado. No debiste, 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 no debiste. 8 veces le dice Dios todo lo que no debió hacer. Y déjeme decirle que en la historia, Abdías se cumplió la profecía. Después de la caída de Jerusalén en el año 586, Babilonia también debilitó a Edom. Luego la historia nos habla de unos personajes llamados nabateos. No lo vemos en la Biblia, pero es historia universal. Los nabateos desplazaron a los edomitas de su territorio original, incluyendo Petra. Edom entonces perdió su territorio. Luego vienen los macabeos en el siglo II. Hay un líder judío llamado Juan Icarno. Este conquista a Idumea, que en griego quiere decir Edom. Idumea es Edom. Y obliga a los edomitas a que se judaicen. Entonces podemos ver que se cumple lo que dice en el versículo 18
de Abdías. Dice el versículo 18. Dice: la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Históricamente, Edom desapareció del mapa, como Dios lo dijo en su palabra. En el Nuevo Testamento encontramos un personaje famoso que era edomita. ¿De quién estamos hablando? De Herodes. Herodes el Grande, llamado en Mateo capítulo 2, es el rey de Judea, era el rey de Judea cuando nace Jesús. Herodes no era judío puro, era idumeo. Eso quiere decir que era descendiente de Edom. Su padre fue Antípatro el idumeo, un político idumeo que obtuvo poder bajo el dominio romano. Roma nombró a Herodes rey de los judíos en el año 37. Y Edom, hermanos, históricamente fue enemigo del pueblo. ¿No quiso acaso Herodes y ordenó la matanza de los niños en Belén, tratando de destruir al Mesías? Sí, un edomita. Un edomita fue aquel que pronunció esas palabras duras para asesinar a todos esos niños. Espiritualmente vemos ese antiguo conflicto entre Esaú y Jacob manifestándose otra vez. Herodes intentó eliminar al verdadero rey, a Jesús nuestro Señor. Herodes murió en el año 4 antes de Cristo y su linaje eventualmente fue perdiendo poder, fue perdiendo relevancia y esa dinastía herodiana desapareció. Los herodianos, edomitas, desaparecieron. Esto refleja el juicio continuo de Edom por mano de Dios, por declaración de Dios. El día de Jehová implicaba una intervención divina, un juicio, pero también una restauración divina para su pueblo Israel. Ve al 18, por favor, número 18. El día de Jehová implica intervención divina, juicio y restauración. En Abdías, el versículo 15, hermanos, ya no habla de Edom ahora solamente. Ahora habla de las naciones. Porque Dios es un Dios que gobierna sobre el universo entero. No hay nada que salga de su control. Él es el Dios de dioses y no comparte su gloria con ídolos mudos, con estatuas de yeso, metal o cualquiera que éstas sean. Él es Dios sobre los dioses. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y un día el reino será de Jehová, como dice la palabra ahí. Número 19. ¿Ya anotaron el 18? Número 19. El monte de, anótele, Sión. El monte de Sión. El monte de Sión habrá liberación. Mientras Edom es destruido completamente, dice la Biblia, en el monte de Sión habrá liberación. Recuerden, Judá, los judíos están cautivos. Ellos necesitan un mensaje de esperanza y es aquí donde lo encontramos. Vemos un remanente que no todos serán destruidos, un remanente saldrá. Ese remanente llevará los frutos. Ese remanente recuperará su territorio. Ese remanente reunificará ese pueblo, el pueblo de Dios. Mire cómo dice, por favor, en el versículo 17. Estamos en Abdías, versículo 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. A pesar de que ellos están cautivos, viene la esperanza de parte de Dios.
de que van a regresar a su territorio, de que van a volver a ocupar. Mientras el soberbio cae, el remanente es preservado. Mientras el traidor desaparece, el pueblo disciplinado es restaurado. Dios no había terminado con Judá, ¿sí? Fueron duramente castigados, fueron llevados cautivos, pero jamás abandonados. Escuche esto, hermano. La disciplina, la presente disciplina, dice el libro de Hebreos, parece no ser causa de gozo. Pero déjeme decirle que aún en medio de la disciplina no significa rechazo de parte de Dios. Dios corrige a los suyos. Dios disciplina a todo aquel que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo, dice el libro de Hebreos. Si Dios te corrige es porque te ama. No quiere destruirte. Lo que quiere desaparecer es el orgullo rebelde de tu corazón. Y si tiene que usar una cuanta vara en nuestra vida, lo va a hacer. Si Él tiene que llevarte al desierto y pasar un duro momento para arrancar de tu corazón la soberbia, Él lo hará con amor, para que al final sea restaurado como Israel fue restaurado. Edom fue destruido completamente, pero Sión tenía un remanente, siempre un remanente. Aquellos que no habían doblado rodilla en el tiempo de Elías, ¿se acuerdan, hermanos? Cuando Elías dice, solo yo he quedado y buscan para quitarme la vida, dice la palabra, cuando viene la divina respuesta diciéndole, hey, aún tengo 400 profetas que no han doblado rodillas sobre Baal. Un remanente que permaneció firme hasta el último momento. El libro, hermanos, termina con una esperanza, con una declaración. Miren lo que dice el último versículo, el versículo 21, dice, y subirán salvadores del monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Anótele el número 20. Y termina declarando, el reino será de Jehová. El libro termina con una declaración gloriosa, poderosa. El reino será de Jehová. Hermanos, quiero decirle que al final las naciones vendrán y servirán y adorarán al verdadero Dios. Él tiene garantizada la victoria. Un día todos estaremos reunidos en el reino del Señor. No es una soberbia humana, no de imperios, no de fortalezas. El reino será de Jehová. Los imperios se arrodillarán, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aún el corazón más orgulloso, ahí doblará rodilla delante del Rey. Y el reino será de Jehová. Déjeme decir algunas verdades por último, hermanos. Preguntarle, ¿qué tal está su corazón? ¿Se alegra del mal de otros? Cuando viene la desgracia ajena, ¿usted se mofa y se ríe? Edom fue juzgado por eso. ¿Confía usted en sus fortalezas, sus habilidades, su dinero, sus capacidades? El orgullo precede a la caída. ¿Creemos que Dios hará justicia? Abdías nos recuerda que Dios es justo, que Dios cuida de su pueblo. ¿Vive usted consciente que el día del Señor se acerca? La historia no está fuera del control de Dios, hermanos. Dios está por venir. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Queridos hermanos, pareciera a veces que Dios ignorara esto. Esta semana estuve platicando con los que venden repuestos y mecánicos y uno de ellos me comentaba, es que pareciera que Dios no hace nada. Es que pareciera que Dios no quiere actuar. Yo digo que Dios debería de mandar un rayo y ¡fua! Quemar a esos narcotraficantes.
Mira las noticias de los que, los pedófilos y los que están allá, los famosos de Hollywood y todo eso, que llevaron niños y todas esas porquerías que hicieron. Me preguntó él, ¿sí lo has leído? Y le dije, la verdad es que no he visto eso, pero algo me imagino. Yo creo que Dios debería hacer ¡fuas! Contra todos esos malos, asesinos, descuartizadores. ¿Por qué Dios no hace nada? Y yo le dije este versículo: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La gracia de Dios es tan grande que les da el tiempo de arrepentirse. Y por eso es importante predicarles el evangelio, hermanos. Por eso es importante que no nos quedemos aquí en estas cuatro paredes, bien bonito, todo lindo. Por eso es importante que vayamos a las calles, a la verdadera batalla, para hablarles del evangelio, que la gente se arrepienta, que crea. No es fácil, pero el Señor está con nosotros. El día del Señor viene, hermanos, y ellos van a recibir la justicia del Señor. Porque como he dicho muchas veces, el Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ahí estarán esos miles y miles de personas, millones delante del trono del Señor, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Ahí entonces verán que Dios, el juez, no puede ser burlado. Ahí entonces se arrepentirán, pero será demasiado tarde. El juicio llegará tarde que temprano. ¿Cómo está tu vida, hermano? Si eres hijo de Dios, Dios te puede disciplinar en cualquier momento. ¿Cómo está tu corazón? Haríamos bien en hacer un análisis y decir al Señor: perdóname, Señor. Si es que tengo un corazón orgulloso, altivo, un corazón no arrepentido, Señor, cambia mi corazón, me rindo a ti. Que esas sean nuestras palabras esta noche. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. En la parte de atrás, les recuerdo, viene el resumen del libro para que usted lo pueda estudiar. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta noche, Señor, llegamos en oración a ti una vez más. Señor, para que examine nuestro duro corazón, nuestro empedernido corazón que se llena de pecado y de orgullo, de altivez y soberbia, al igual que Edom se llenó de soberbia, Señor. Nuestro corazón, Padre, es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá?